Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Javier Mauricio Olarte, pertenezco al grupo 94 de la materia electrónica de potencia. Hoy voy a presentar el trabajo correspondiente a la fase 1, diseño de la etapa de conversión AC a DC. Mi tutor a cargo es el ingeniero Alexander Cortés Llanos. Este es mi documento de identidad con el que corroboro que soy yo quien está realizando este video. Bueno, me dan los siguientes parámetros para realizar el conversor. En este caso me dicen que contamos con un voltaje de entrada senoidal monofásico, o sea, contamos con una sola fase, y en este caso nos entrega un voltaje de 110 voltios RMS. Tenemos una potencia de medio caballo de fuerza. Por el circuito va a correr una corriente nominal de 6 amperios con un factor de potencia de 0.8 y el rango de operación de la frecuencia debe ser entre 30 y 100 Hz. Ese digamos que es el parámetro del motor, pero para nuestra primera parte, que es el rectificador, el conversor de AC/DC, contamos con el mismo voltaje de entrada de 110 voltios RMS, pero conectados a una frecuencia de línea de 50 Hz. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular el voltaje pico para mirar pues con qué límite trabaja la señal. En este caso contamos con dos fórmulas para resolverlo. Yo solamente voy a trabajar con la fórmula donde se multiplica por raíz de 2, ya que digamos que esta es la manera de encontrar el voltaje pico de una forma más efectiva. Entonces el voltaje pico se da cuando multiplicamos el voltaje RMS por la raíz cuadrada de 2, en este caso el voltaje RMS 110, y la raíz de 2 multiplicado, eso nos da un valor de voltaje pico de 155.563 voltios. Básicamente lo que estamos haciendo aquí es revisar a partir de un voltaje RMS, que bueno, aquí en la gráfica dice 120, pero para nuestro caso es de 110, y lo que estamos hallando es el voltaje pico, que es el punto máximo que alcanza pues nuestra señal de corriente alterna, en este caso de 155.563 voltios. Bien, ahora como la idea es partir de esta corriente alterna y trabajar con una corriente continua, entonces vamos a sacar un factor de rizado pues que nos va a servir para identificar qué tipo de capacitor debemos usar más adelante en la zona de suavizado o zona del filtro como tal. Entonces el factor de rizado que yo voy a utilizar es del 4%, que equivale a 0,04, y vamos a calcular pues a partir de esto pues los voltajes correspondientes. Entonces el primer voltaje que voy a calcular es el voltaje rizado, el pico a pico. En este caso el voltaje rizado pico a pico lo que nos está diciendo es, digamos que en el momento que el condensador empiece a descargarse, digamos que ese voltaje pico a pico rizado es desde que comienza a descargarse hasta cuando vuelve a adquirir carga nuevamente, ese desfase de voltaje entre el voltaje pico y un voltaje pues menor. En este caso quiero que este descargue del condensador se haga con un 4% de rizado como tal. Es básicamente lo que nos está diciendo este voltaje de rizado. Se calcula multiplicando pues el factor de rizado, que en este caso es del 4%, por el voltaje pico que teníamos total, en este caso 0.04 por 155.563, nos da un voltaje de rizado pico a pico de 6.22 voltios. O sea, ese es el voltaje que va a decaer la señal a partir de 155 del condensador. El descargue que va a tener el condensador es a ese voltaje de ahí. Ahora vamos a revisar el voltaje de rizado pico, que es como un voltaje intermedio, donde digamos que vamos a poder con este voltaje encontrar nuestra voltaje de salida DC. Bueno, en este caso simplemente es tomar el voltaje de rizado pico pico, que era el que ya teníamos anteriormente, que era de 6,22 voltios, y lo vamos a dividir entre 2. Al dividirlo entre 2 nos da un voltaje de rizado pico de 3,11 voltios. Listo, este voltaje rizado pico, pues para hacer una idea acá más o menos de lo que se trabaja, es, bueno, tenemos aquí el voltaje rizado pico a pico, que es, digamos que el descargue como tal del condensador, y este voltaje pico es como media señal de esta, es la mitad del voltaje de caída que va a tener nuestro condensador. Y a partir de ahí podemos calcular nuestro voltaje de salida, que simplemente va a ser restarle a nuestro voltaje pico de la señal original, le restamos ese voltaje rizado pico que acabamos de hallar, o sea 155.563 le vamos a restar el voltaje rizado pico que era 3,11. Eso nos da un voltaje de salida ya en DC de 152.453 voltios.
Entonces, como lo vemos aquí en la gráfica, la idea es que partimos del voltaje pico de los 155 y la idea pues es encontrar este voltaje como medio, este voltaje promedio, que va a ser nuestro voltaje de corriente continua. En este caso de 152.453 voltios. A partir de ahí vamos a hallar lo que es el valor del capacitor. Normalmente nosotros lo que hacemos es tomar el capacitor y con eso encontrar nuestro voltaje rizado pico a pico, digamos que eso es lo que nos indica la fórmula, pero en este caso como nosotros ya tenemos el voltaje rizado pico a pico, que es lo que nosotros queremos como que descienda nuestra señal antes de volver a cargarse el condensador, entonces vamos a partir de que ya tenemos este voltaje pico a pico y vamos a encontrar el valor del condensador que nos sirve en este caso pues para nuestro circuito como tal. Entonces simplemente hacemos aquí un cambio de variables. Tenemos que el condensador se calcula pues con base en esta gráfica que tenemos acá, en esta fórmula que tenemos acá, y simplemente vamos a reemplazar valores. Al reemplazar valores y resolver nos da que el condensador necesita o debe tener un valor de 9,646 milifaradios. Ese es, digamos que el valor de nuestro capacitor, pues para que tenga ese voltaje de rizado pico a pico, que es lo que queremos con el 4%, que fue el factor de rizado que yo tomé. ¿Listo? Bueno, ahora el capacitor pues debe soportar cierto voltaje y pues aquí lo que vamos a hacer es encontrar ese voltaje mínimo que debemos conseguirlo. En este caso, pues lo que se propone es que el capacitor tenga un voltaje, o bueno, sea capaz de soportar un voltaje un 20% mayor al voltaje pues, que va a recibir como tal. En este caso, nuestra señal pico es de 155.563 voltios, digamos que ese es el voltaje que se maneja, pero dejamos dejarlo un 20% por encima, por eso se multiplica por 1.2 para que nos quede un factor de voltaje mayor en un 20%. En este caso, al hacer la multiplicación, nos da que el voltaje del condensador debe ser de 186.67, pero lo vamos a aproximar a un valor de 200 voltios, ya que pues es un poco más comercial. De pronto encontrar un voltaje, un capacitor de este voltaje, pues no se va a encontrar, pero tal vez uno de 200 voltios sí lo vamos a poder encontrar como tal. Bueno, como la primera parte no vamos a tener conectado ni el conversor nuevamente de C a C ni el motor, entonces lo que vamos a montar al final es una resistencia de carga como para hacer el montaje del circuito y pues básicamente para encontrar la resistencia de carga pues digamos que se calcula pues en base a la corriente nominal, que es la que va a soportar el circuito, que es de 6 amperios, y pues el voltaje DC que nosotros esperamos. Se supone que nuestro voltaje en corriente continua va a ser de 152.4 voltios más o menos, y que la corriente nominal es de 6 amperios. Simplemente aplicamos ley de Ohm, donde nos dice que la resistencia es pues la división de las dos cargas, del voltaje sobre la corriente, y eso nos da que necesitamos una resistencia de 25.41 ohmios para hacer la prueba y que no vayamos a tener pérdidas ni cambios en lo que nosotros esperamos a la salida como tal. ¿Listo? Lo que nos da unos resultados para hacer nuestro rectificador de la siguiente manera. Entonces el voltaje rizado yo tomé el 4% y eso nos da un voltaje pico a pico de 6,22 voltios. El capacitor de filtrado va a tener una capacitancia de 9.646 milifaradios y el voltaje al cual va a estar o que va a soportar va a ser de 200 voltios. Y nuestro voltaje de corriente continua va a ser igual a 152.453 voltios. Ya con todos estos parámetros y valores del conversor, entonces pasamos a revisar en Proteus, en el software, para saber si cumple con las condiciones que nosotros esperamos. Bueno, aquí ya estamos en el software Proteus. Aquí tengo montado pues ya el circuito. Bueno, partimos aquí de una fuente senoidal que la tengo configurada con un valor pico de 155.563 voltios a una frecuencia de 50 Hz. Voy a revisar su voltaje RMS por medio de este voltímetro de corriente AC. La salida de nuestra fuente pues la puse conectada a un rectificador de un puente de diodos, digamos que para que la señal me quede de onda completa y pues solo la parte positiva. Entonces recordemos que básicamente lo que hace esto es que cuando se genera una señal positiva, entonces nuestra señal conduce digamos que hacia el puente rectificador, y la primera parte que es positiva entra pues por el ánodo de nuestro diodo, ¿cierto? Se dirige por el condensador volviendo nuevamente aquí a la señal
entrando nuevamente por el ánodo del segundo diodo y bajando nuevamente a retornar a la fuente de alimentación. Pero pues la señal tiene una fuente positiva y una negativa. Cuando la fuente de señal negativa ingresa, entonces en este caso lo que va a buscar es el cátodo del siguiente diodo. En este caso pues iría por la izquierda, ¿cierto? En este caso bajaría por el puente, iría hacia el condensador, entraría por la parte negativa hacia el siguiente diodo, que sería en este caso este, y volvería a nuestra fuente de alimentación. Digamos que ahí es donde se completan los dos ciclos y nos va a quedar un ciclo de forma positiva como tal. Ahorita lo vamos a ver con el osciloscopio. Bueno, cuando la señal ya queda aquí rectificada, ¿cierto? Que nos queda nuestra onda completa, lo que vamos a hacer es ahora suprimir ese bajonazo, digamos que sea hasta 0 voltios, y lo que vamos a hacer es conectar este capacitor para que nuestra señal, digamos que quede suavizada a medida que desciende, para que nos tome ese factor de rizado, voltaje rizado que nosotros queremos. Simplemente yo conecté la resistencia pues con el ohmiaje que habíamos encontrado en los cálculos anteriores para revisar pues que sí el voltaje efectivamente es el que nosotros necesitamos. Entonces antes de conectar el osciloscopio vamos a revisar este circuito. En este caso, bueno, empieza la simulación, nos damos cuenta aquí que nuestro voltaje RMS en corriente alterna es de 110 voltios, bueno 111 en este caso al conectar esta fuente de alimentación, y al pasar por el rectificador ya al final conectamos un multímetro en corriente continua y nos dice que el voltaje de salida son 150 voltios aproximadamente, más o menos lo que nosotros calculamos. Obviamente aquí hay factores decimales en los cálculos que hacen que pues, no nos dé exactamente el voltaje que nosotros necesitamos. Ahora vamos a revisar estas señales pero en el osciloscopio. Bueno, primero vamos a realizar la prueba de la parte rectificada para ver si los diodos están cumpliendo su misión. Aquí tenemos el osciloscopio, tanto a la señal de salida como a la señal que está después del puente rectificador. Entonces aquí, bueno, aquí tenemos ya el osciloscopio cuadrado y como nos damos cuenta, lo que nos está haciendo esta señal es que ya solamente deja pasar la parte positiva. Entonces la parte amarilla es nuestra fuente de alimentación y la azul es nuestra onda ya rectificada. Si vemos los puntos negativos ahora son positivos y tenemos una fuente totalmente rectificada de forma positiva. Ahora vamos a mirar con la parte de filtrado cómo nos queda ya la onda, digamos que pasando de corriente alterna pues a corriente continua. Listo, entonces, bueno, aquí volvimos a conectar lo que es el condensador de filtrado, de suavizado de la señal, nuestra carga, y vamos a revisar pues que nuevamente esté funcionando y miramos la señal de salida en el osciloscopio. Bueno, en este caso, como nos damos cuenta, tenemos nuestra fuente nuevamente entregándonos los 155, y pues en este caso lo que está pasando es que nos está arrojando aquí del voltaje pues pico a pico, nos está arrojando los 156 voltios pico a pico y perdón pico, y pues ya tenemos nuestra onda aquí totalmente filtrada y suavizada. Entonces ya no se ven las caídas como tal, ya no se ven las caídas de voltaje completa, sino que solamente es nuestro factor de rizado, que era el que nosotros queríamos, de aproximadamente 6 voltios en los cálculos que nosotros hicimos. Y bueno, aquí notamos que ya la señal que en un principio era totalmente alterna, ya la pudimos convertir a una señal típicamente continua, de corriente continua. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias. Básicamente, digamos que es lo que se quería presentar para esta primera fase, lo que es el rectificador de onda y pasar de corriente alterna a corriente continua. Muchísimas gracias.